su Biblia abierta y compártala en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Quiero aprovechar el día de hoy que la sociedad nuestra está celebrando ¿qué? El Día del Papá. No te veo, quiero verte. Y a ustedes también quisiera verlos. Es que ya en esta altura del partido, los años no me han cruzado en vano, hermanos. No tengo el mismo vigor y la misma agilidad de antes. Estamos celebrando hoy el día de ¿quién? Del papá, del padre. Constantemente, en contraposición, se habla mucho del día de la madre. Es más, para nuestra sociedad es más importante el día de ¿qué? De mamá que el día de papá. Algún colega mío un día le preguntó a los muchachos en la reunión de jóvenes, les dijo: ¿cuántos de ustedes quieren una esposa con la característica de sus mamás, de sus madres? Y los muchachos a una respondieron: claro, sí, por supuesto. Le hago la misma pregunta esta mañana a los jóvenes, solteros, varones. ¿Quieren una esposa como su mamá? ¿Solo uno? Ay, Dios mío, Señor. Repito la pregunta: ¿quieren una esposa como su mamá? Ya aumentaron a 2, bueno. Y ese mismo colega les preguntó a las señoritas: ¿cuántos quieren, o cuántas, perdón, quieren un esposo con las características de sus papás? Ninguna levantó la mano, ninguna dijo amén, sino que todas agacharon la cabeza y se quedaron en silencio. Hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace indispensable. Cuando Dios dio a papá y a mamá a los hijos, estaba pensando en lo mejor. Cuando no está papá ni mamá, muchas crisis se levantan en el seno de esa familia. Es más, yo me atrevo a decir que muchas de las crisis que viven nuestros hogares se da porque son familias u hogares monoparentales. ¿Mono qué? Suena bonito, no sé qué significa, pero suena bonito. Es decir, cuando solo existe una figura de autoridad en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra cultura, hermanos. Nuestra sociedad, los tolimenses, los ibaguereños saben qué es eso, hermano, qué es la ausencia de un papá. La Biblia nos presenta ejemplos lindísimos, maravillosos de padres. Mire a Abraham, mire a Isaí, mire a Josué, mire a Jod, para mencionarle nada más esos nombres. Pero en el sermón de hoy vamos a tomar como ejemplo la vida de un hombre que parece que era colombiano, que está en Lucas capítulo 8. Y digo que era colombiano porque es que uno de los nombres que más se repite en este país es Jairo. Versículo 40, lea conmigo por favor. Cuando Jesús regresó, le dio la bienvenida a la multitud porque todos le esperaban. En esto vino un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Pero mientras él iba, la muchedumbre ¿qué? Le apretujaban. Había entre la gente una mujer, dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 8, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nada pudiera sanarla, o sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia.
¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Déjeme ir con esa lectura hasta ese momento o hasta esa cita. Consideremos en esta mañana a este varón llamado Jairo como papá. Y el tema de hoy: el padre que necesitamos hoy. El papá que necesitamos hoy. Veamos a Jairo. Lo primero que nos damos cuenta en la vida de este padre es que es un hombre, un papá con conciencia de familia. Jairo, dice la palabra que acabamos de leer, era el principal de la sinagoga. ¿Qué es eso, pastor? Era el hombre que estaba encargado de un centro religioso donde los judíos semana tras semana se reunían, y él era el administrador. Él presidía la junta de esa sinagoga, la junta de ancianos o consejeros. Era el responsable por el buen funcionamiento de la sinagoga, que no fallara nada en las reuniones, en los cultos. Él era el encargado de la seguridad, de las obligaciones que cada uno tendría en esa sinagoga. Él era el encargado de que se repartieran las ofrendas que se recogían en esos lugares, sobre todo las de las viudas y las de los pobres. Él era el encargado de mantener el orden de la sinagoga. Bastante trabajo, bastante. Era una especie de pastor, pero por encima de eso es un hombre que tiene conciencia de familia. ¿Anda usted ocupado como Jairo? Diga amén, que si no le ayudamos a buscar trabajo. Tal vez usted ande igual de ocupado que Jairo o más ocupado que Jairo, pero no pierda la visión que Dios le ha dado a usted, varón, de ser un papá con conciencia de familia. Mire, con todas sus ocupaciones, todo lo que tenía que hacer, mire, él tenía que abrir por la mañana la sinagoga, porque los niños llegaban a aprender la ley y venían los maestros que les enseñaban a leer a través de la ley de Moisés. Es decir, la sinagoga también era un centro educativo, aparte de ser un centro religioso donde se reunían las familias para adorar al Señor. Ahí era un centro, una escuela. Él, Jairo, tenía que estar en la mañana abriendo la sinagoga, por la tarde cerrándola, en las horas de la reunión estar ahí, el aseo. Tenía que estar pendiente también de quienes dirigían los cultos, estar pendiente de quienes enseñaban, etcétera, etcétera. Pero con todas sus ocupaciones, a pesar de su mucho trabajo, lo encontramos buscando al Señor Jesucristo. ¿Le gusta eso? Papás, a pesar de tu trabajo, busque al Señor. Y note que Jairo no está buscando a Jesús por una situación concerniente a su trabajo. No viene a decirle: mire, Señor, vengo a que me ayude a ver cómo dirijo mejor esta sinagoga, cómo atiendo mejor a las personas que vienen a ella, cómo hago para que esos niños se porten bien, cómo hago para que los hermanos se sienten adelante y no se sienten solamente atrás. No vino preguntándole nada de esas cosas. Viene por una necesidad familiar. Vea cómo lo dice la Biblia. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se está ¿qué? Muriendo. Y por supuesto, no quiero dirigir solamente mi mensaje a los papás. Si usted también hace la función, ayer le preguntaban a varios televidentes que qué les gustaría regalarle hoy a los papás, y entonces el uno decía que zapatos, que camisas, que perfume, que libros, y resultó un adolescente, dijo: yo no tengo papá, y entonces le dijo: ¿qué va a hacer? Dijo: le voy a regalar a mi mamá.
que ha sido papá y mamá, le voy a regalar una blusa, le voy a regalar un perfume y le voy a regalar mucho amor, decía el muchacho. Y quiero que usted, mujer, que tal vez tiene que cumplir la función de papá y mamá, entienda esto, que un buen padre de familia tiene conciencia de su familia. La mamá, el papá que necesitamos hoy, necesitamos que sea un papá, una mamá que tenga conciencia de familia, es decir, que busque al Señor. Su hija está enferma y en ese momento cambia la prioridad de su trabajo por la prioridad de ¿quién? ¿Cuántos papás y mamás dicen, eso es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Cuántos dicen, eso es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Por qué es que hay padres y madres que no tienen conciencia de familia? Ven que sus hijos están muriendo en las malas amistades, ven que sus hijos están muriendo ya consumiendo droga, con novios o novias indeseadas, ven que sus hijos van por el camino del abismo y no hacen nada. Siguen en sus trabajos como si nada estuviera ocurriendo. ¿Aló? No, es que tengo que trabajar. ¿Cómo se le ocurre que voy a pedir un día de permiso para ir al colegio a ver las notas de mi hijo? Dicen muchos papás, o decimos. Este hombre viene buscando al Señor, lo repito, no por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Su única hija está enferma y en este momento era su prioridad. ¿Por qué se enferman nuestros hijos? Hay papás que no entendemos hoy en día ni somos conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de nuestros hijos. Por ejemplo, si usted tiene un niño de 10 años, alrededor de los 10 años, póngale mucha atención. Porque como dijo una modelo en Colombia, de tanto comer pollo, las hormonas se le alborotaron a los niños desde jóvenes, desde niños. Y su niño de 10 años ya perfectamente enamora niñas. En este momento hay una persona que yo conozco que su hijo de 13 años se volvió el tumbalocas del pueblo. Y me decía esta semana, pastores, que van las niñas a visitarla. Y yo tardé de cambiarlo porque yo conozco la situación. Le dije, pero es que él también es tremendo. Dijo, sí, es la verdad, él las trata. Tiene 13 años y las muchachitas llegan ahí a la casa buscándolo. Y es que les dice, mamita, mi amor. Y desde hace 3 años ese niño está en ese fenómeno. Enfermedades emocionales. Usted tiene que saber de qué están enfermos sus hijos. El hecho de que él no esté, esa niña, ese niño no esté postrado en una cama, ni esté en el hospital Federico Lleras o en la clínica Tolima, allá internada en una cama, en un lecho de enfermo, no quiere decir que tu hijo o tu hija esté enferma. Por eso yo soy muy insistente con ustedes, hermanos. ¿Sabe usted qué está haciendo su niña de 12 años? Mírele el WhatsApp, mírele el Face. Esos aparatos Dios los permitió para que le revelen a usted de qué enfermedades están padeciendo sus hijos. Y con algunos de ustedes les he llamado, ¿sabe lo que su hija está viendo en el Face? Enfermedades emocionales que se revelan en las redes sociales. Niños que empiezan a tratar de, por llamar la atención o por suicidarse, de cortarse las venas o rayarse los brazos o las piernas. Y no me avergüenza decirlo, aquí en la iglesia se ha visto ese fenómeno. Y son señales que le dicen a usted que tu hijo, tu hija está ¿qué? Y que requiere tu prioridad. Si a usted ya le dicen suegra,
A pesar de que su hija apenas tiene 9 años, póngase las pilas. Nunca se me olvida, hermanos, esa imagen de papá, un miércoles que yo estoy en la puerta del templo y veo a mi hija que tiene de 15 años, y la veo a una cuadra del templo viniendo con un muchacho del colegio. Nunca mi hija me había dado semejante sorpresa. Y la veo desde la 22, allá cruza la avenida y se vienen los dos y los dos vienen caminando juntos. Ese día yo dije, tengo que preocuparme porque mi hija me está mostrando que hay una situación emocional en su vida y yo necesito estar alerta. Y gracias a Dios pude ayudarla. Apenas se reía. ¿Qué pasa? Porque ¿qué hacen sus hijos? Pero está revelando una situación. Muchos papás están tan enfrascados en otras cosas que han perdido la conciencia de familia. Como dice el escritor de Cantares, me puse a cuidar otras viñas y la mía, dígalo fuerte, y la mía no cuidé. Ustedes me conocen a mí hace 20 y pico de años. Mis hijos ya son adultos y ninguno de ustedes ha tenido que llamarme la atención para decirme, pastor, a su hija o a sus hijos los vi mal parqueados. Pastor, vamos a ser suegros. Ninguno de ustedes. ¿O hay alguien que esté en esa situación conmigo? Pastor, ya vamos a ser familia. ¿Sabe por qué no ha llegado esa sorpresa a mi vida? Porque yo he estado dándole prioridad a sus hijos. Aunque Dios me puso a cuidar la viña, la iglesia, no he descuidado la mía. No descuide a tus hijos. Mira por la salud física, por supuesto, pero mira también por la salud espiritual y la salud emocional de tus hijos. Cuando tu hijo te dice que no quiere venir a la iglesia, que no quiere venir a las reuniones, eso es síntoma de una enfermedad. Tómate el tiempo, cambia de prioridad. ¿Por qué mi hijo no quiere ya venir a las reuniones? Y te vas a encontrar con unas sorpresas grandes. Con esa sorpresa me encontré yo un día, domingo, en la ciudad de Cali, cuando era pastor allá, que no quise ir ese domingo a la iglesia. No tenía iglesia, no era pastor de una iglesia, era el director del seminario. Entonces trabajaba de lunes a sábado y el domingo era mi día de descanso. Y ese día en la cama, eran las 7 o 8 de la mañana y estaba en la cama tomando tinto y leyendo El País de Cali. Y empecé desde la cama: Samuel, Rubén, David, levántese a la iglesia. Y usted sabe cómo son los niños en la edad de 10 años para que vayan a la iglesia. Y otra vez: David, la ducha, no te escucho en el baño. Rubén, ¿qué pasa que no te levantas? Y usted ya sabe cómo somos los papás. Y seguí como media hora diciéndoles que por favor a la iglesia. El culto comenzaba a las 9:30 de la mañana. Vivíamos a 10 minutos de la casa donde estaba la iglesia, así es que nos podíamos ir a las 9:15 y llegábamos a tiempo. Como a las 8:40, 8:45 entra mi hijo en la toalla, no se ha bañado, y me dice: papá, ¿cómo nos manda usted a bañar para irnos para la iglesia y usted no se ha levantado para ir a la iglesia? No me vaya a decir que no va a ir al culto. Y yo, que había decidido ese día no ir a culto, por amor a mis hijos, atendiendo su salud espiritual, me paré, me bañé y me fui con toda la familia ese domingo a culto. Atienda las necesidades espirituales de sus hijos. ¿Por qué no quieren ir? Me dijo un muchacho un día con mucha tristeza para mi corazón, me dijo: papá, pastor, no quiero ir a la iglesia, no quiero volver a los cultos porque es que mi mamá es muy hipócrita. Y eso a mí fue
duro. Y le dije, ¿qué pasa? Dijo, mi mamá vaya a su iglesia, pastor, pero en la casa es un demonio, así me dijo. Yo dije, Señor, ¿qué hace? Y él me dijo, pastor, mi mamá, número 1, fuma cigarrillo y quiere que nosotros no tengamos vicios. ¿Aló? Cuide la salud espiritual de sus hijos. Cuide su testimonio para que ellos no tengan obstáculo. Número 2. No solamente un buen papá, una buena mamá tiene conciencia de familia, sino que un papá, un buen padre, sabe a dónde ir en las crisis que se le presentan en la familia. Un papá sabe a dónde ir en las crisis de familia. Si alguno de los televidentes que me están escuchando y viendo, si alguno de los que están aquí en el auditorio tiene la idea que uno se casa para ser feliz y que la felicidad llegó y que no va a haber problemas, no se case. Y sepárese lo más pronto posible, porque su hogar va a ser una tortura y un tormento. Porque un hogar, una pareja que se casa en madurez, sabe que tarde o temprano van a llegar crisis. No le gusta a usted. A usted le gusta que yo le predique que en el Señor no hay problemas, pare de sufrir, dinero del cielo, salud. No, no le voy a predicar porque eso no es bíblico. Vas a tener crisis en tu familia. Aquí estamos viendo a Jairo. El asunto es, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos qué? Crisis. Un día uno de mis hijos, cumplidos los 18 años, y siguiendo los dictámenes de la Santa Iglesia Catedral de Vida, cumplió la ley perilla y se hizo novio de una jovencita. Desde que me enteré, y a veces los papás somos los últimos que ¿qué? Nos enteramos, eso se convirtió en una espina para mi corazón. Porque la jovencita con la cual mi hijo se hacía novio, yo la llamaba la chica plástica. O sea, era una niña tan superficial, como dicen hoy en día, tan vana, tan hueca, que lo más que anhelaba ya era cantar y ponerse ropa fina. Ese era su sueño en la vida. Y yo le dije, bueno, cantar por lo menos lo entretendrá al muchacho cantándole, pero ropa fina. Y entonces eso se me convirtió en una crisis. Una crisis que usted no sabe y se lo estoy revelando hoy en día. Eso sucedió hace como 30 años. Me deprimí como usted nunca me ha visto deprimido en estos 20 y pico de años que llevo siendo su pastor. Tan deprimido que me encerré en el cuarto y no salí en todo el día. A las 4 de la tarde, mi esposa entró al cuarto. Ella era médico, estaba trabajando en Salucot, llegó como a la 1 o 2 de la tarde y preguntó por mí. No, ya está en el cuarto, le dijeron desde la mañana. Entonces ella pensó que yo estaba haciendo una siesta, estaba descansando, y a las 4 entró y me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, nada. Y me vio los ojos llorosos, el ánimo decaído. Usted sabe que cuando uno está deprimido, uno está en crisis, uno como que todo se le cae. Y empezó a hablarme en medio de mi depresión. Yo le dije, no quiero salir de acá, déjeme acá. Tenía las cortinas cerradas, así como cuando usted está deprimido. ¿Qué hacer?
cuando nos llegan las crisis de ese tipo. No se ponga como el pastor a deprimirse, a cerrar puertas y ventanas, a tirarse a una cama. Mire, haga lo que Jairo hizo. Dice la palabra que el versículo 41, llegó Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y fue donde Jesús. Acudió a la fuente correcta. Supo ir a la fuente correcta. ¿Qué hace usted cuando está en crisis? Cuando sus hijos le crean una tormenta como la de Katrina en el 2005, creo que fue 2007. ¿Qué hace usted? ¿Va donde su compadre? Compadre, ¿qué hago? Que mi hija de 12 años ya tiene novio. Y el compadre le dice: tranquilo, compadre, que ese tipo es el marrano, digo, el marido que se va a conseguir. Dele ánimo y que se vaya a vivir con él. ¿Qué hago, compadrito? Que es que mi hijo ya está enamorando muchachitas y apenas tiene 17 años y 300 días y ese ya parece que se quiera casar. El compadre le dice: para eso es varón. Tiene alta la testosterona, hágale. Y a veces lo que quiero decirle es que vamos a las fuentes equivocadas. Jairo, como buen papá, como buen hombre de familia, supo ir a la fuente correcta, a Cristo Jesús. No se vaya para otra parte. Tengo 4 hijos, todos estudiaron en colegio oficial, la secundaria. No alcanzaba el sueldo para ir a colocar en el Champañado, en Tolimense, entonces estudiaban en colegio oficial. Y nos dimos cuenta al poco tiempo de tenerlos ahí que colocaron psicólogo en el colegio. Ahora todos los colegios tienen psicólogo. ¿Creerá usted, hermano, que mis 4 hijos pasaron por en ese tiempo se estudiaban 8 años de secundaria en el conservatorio, 16 años y luego 6 y 6 con Sara, y nunca nos llamaron al psicólogo ni acudimos al psicólogo porque no lo necesitábamos? Pastor, muy prepotente usted. No, es que cuando usted es cristiano y sabe ir a la fuente correcta, Él le dará la solución, la alternativa y el camino que usted necesita. Pero mire, no solamente hay que saber, no solamente hay que conocer cuál es la fuente correcta. Lo segundo que nos damos cuenta aquí en Jairo, un padre que sabe a dónde ir en las crisis de familia, es que él fue de la manera correcta. Y hay una diferencia entre lo uno y lo otro, Mercedes. Una cosa es saber la fuente correcta, otra es la manera correcta de ir. Si usted y yo vamos donde el compadre a que nos preste 300,000 pesos y le decimos más o menos así: venga, compadre, usted que tiene tanta plata ahí, présteme 300, que eso no le hace falta a usted ni nada, ¿le va a prestar? Ya, ¿cierto? Si usted va donde su suegra y le dice: suegra, tacaña, usted ha sido toda la vida, présteme 300 que necesito matricular a mi hijo, necesito completar el semestre de la universidad, ¿cree que la suegra le va a soltar 20,000 pesos? Si usted va donde Sandra Rojas y le dice: Sandra, présteme 1,000,000 de pesos, que es que mire, tengo un problema y es que si no pago me van a meter a la cárcel, pero mire, usted sí sabe prestarle a la gente y usted tiene harta plata para prestar. Ni 50,000 ni 20,000. Porque no solamente hay que ir a la fuente correcta, hay que ir de la manera correcta. Mire una pequeña frase: se postró de rodillas. ¿Entiende qué es eso?
¿Con la cabeza qué? Agachada. Se postró de rodillas. Sí, yo sé que es Jesús, pero ¿cómo vas a Él? Y aquí déjeme decirle que Enlace y muchos predicadores le han hecho un daño tan grande a la iglesia porque presentan a un Dios que se convierte en nuestro sirviente. Un Dios que hay que darle una ofrenda y ya suelta la mano. Y si no me suelta la bendición que le estoy pidiendo, le cojo el brazo a Dios y se lo ¿qué? Tuerzo. Esa no es la manera correcta de ir donde Jesús. Se postró de rodillas. Tiene un problema serio. Su hija de 12 años está a punto de morir y el hombre escucha que Jesús está por ahí cerca y va donde él, pero no solamente llega a la fuente, va de la manera correcta, va en humildad. Va echando por tierra su orgullo, va reconociendo que él no puede solucionar eso. Eso indica estar de rodillas donde Jesús. Si su casa se incendia y usted está de rodillas, ¿qué cree que va a ocurrir? Diga, me voy a quemar porque no voy a poder salir, ¿qué? Corriendo porque estoy de rodillas. Eso indica que cuando usted va de rodillas, usted no puede buscar otras alternativas, ni correr para allí, ni correr para acá. Y a veces en problemas familiares, las personas quieren mezclar. Y claro, venimos de una iglesia, de una religión popular, donde no era pecado mezclar. Si San Antonio no nos ayudaba, entonces San Benito Abad. Y si San Benito no ayuda, la Virgen del Acueducto lo hace. Y si todo ese sistema religioso no me ayudaba, me voy por el hermano José Gregorio Hernández. Ese es lo común del Tolima. Si no me funciona Pedro, Pablo me funcionará. Eso no es humildad, eso no es estar de rodillas. Eso es decir, yo puedo correr a buscar mis propias soluciones y me someto al primero que se incline a mí. Pero no solamente Jairo, hermanos, supo ir a la fuente correcta, supo ir de la manera correcta, sino que en tercer lugar, y ahí está la culminación del secreto para que el Señor nos ayude en nuestras crisis familiares, supo pedir de la manera correcta. Ir a la fuente correcta, ir de la manera correcta y pedir de la manera correcta. ¿Cómo dice la palabra que empezó él a pedirle al Señor que le ayudara? Le rogó. Pastor, y cada una de esas es diferente y así tiene que ir uno al Señor. Así, son diferentes. Hay que ir al Señor, que es la fuente correcta de nuestra crisis familiar. Hay que ir de la manera correcta, postrado el corazón más que las rodillas, postrado el espíritu nuestro, que es rebelde, que es prepotente, que se cree la respuesta y la solución. Yo no necesito de Cristo, yo puedo solucionar. Pero no solamente hay que deponer ese orgullo, esa vanidad, sino hay que pedir de la manera correcta. Y el hombre se arrodilla y le ruega. Le rogó. Dice la versión internacional, le suplicaba que fuera a su casa. Le ruega, le suplica con todo el corazón. ¿Sabe por qué muchos de ustedes están casados con la persona que usted está casada? Porque el otro hizo esto. ¿Qué hizo? Rogaba, suplicaba, insistía hasta que a usted no le quedó otro camino que decirle, bueno, Mabel, me voy a casar contigo. ¿Aló? Y como dice el dicho, el que persevera alcanza. Aquí está este hombre suplicándole, mire Señor, por favor, mi hija está a punto de morir.
Ahora, él podía ir a otras partes. Era un hombre con condición económica, era el príncipe, era el líder de la sinagoga. Buen dinero, se ganaba como 5 millones al mes. Su posición social, era el príncipe de la sinagoga. Su religión era una religión respetada, reconocida. Muchas cosas le permitía a él escoger otros caminos, otra manera, otro ruego, pero él fue ante aquel que todo lo puede, ante Jesús de Nazaret. Y termino con el tercer punto. El papá que necesitamos lleva a Jesús a su casa. Un padre que lleva a Jesús a su casa. Y mire, Jesús le dijo: listo, vamos. Se puso en camino y se fue con Jairo y una multitud. Y no descansa hasta que Jesús está en su casa. Mire lo que dice el versículo 40 y 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, tremendo este Jairo, dijo: yo voy a llevar a Jesús a mi familia. Y yo le hago una pregunta a usted que está en el auditorio de Catedral de Vida y a usted que me está viendo a través de la televisión: ¿qué llevas a tu casa? ¿Qué llevan muchos papás hoy en día a su casa? Déjenme hablarle de las cosas que llevamos los papás a la casa. Dinero. Y con esa nos salimos los varones, ¿cierto? Cuando la mujer nos pide que vayamos a hablar con la muchachita, con el muchachito que está de novio, que va en el colegio, que está pegándole a los vecinos, que rompió el vidrio, que echó el gato en la olla express y lo cocinó, ¿qué le decimos a la mujer? Yo soy el que trabajo y ¿qué? Y pongo la plata, vaya usted resuelva eso. Y muchos papás creen que con esto están llevando lo que necesitan a su casa. Tal vez usted sea uno de esos. Número 2, hay papás que llevan diversión a su casa. Los últimos adelantos tecnológicos en diversión se lo colocan al muchachito. Niños de 4 años que no saben ni decir las vocales, ni el nombre del papá y la mamá, pero ya tienen unas consolas y unos televisores con toda la diversión del mundo. ¿Los conoce? Tal vez usted dice: no, yo soy uno de esos, pastor. Diversión por doquiera. ¿Sabe lo que le estás enseñando a tus hijos desde pequeños? Que la vida se trata solamente ¿de qué? De diversión. Y cuando les lleguen problemas, ¿qué cree que van a hacer tus hijos? Un día uno de mis hijos me dijo: ay papá, ¿usted por qué nunca no me compró un jueguito de esos? Nunca. Y en mi época era el Mario Bros, ¿se acuerda? Nintendo. Y la jugaron, pero tenían que ir por allá a prestarlo o ir a donde las casas de los amigos a prestarlo. Otros papás llevan vicios a la casa. Cuando usted llega borracho a su casa, eso está llevando usted a su casa. ¿Qué está llevando? Y de eso se van a alimentar tus hijos. Cuando usted está enviando a su hijo que le compre la botella de cerveza, de aguardiente, el paquete de cigarrillos, y el niño obedientemente lo hace porque te respeta, te ama y va y te compra eso, aunque la ley dice que esto no es para menores de edad, tú estás llevando el vicio a tu casa. Cuando te pones a ver pornografía en el computador o en el celular, ahí estás entrando eso a tu casa.
Otros llevamos violencia y andamos con un bate, no como los gringos que andan con pistolas y revólveres y de rifles, pero andamos casi como con un bate, no en las manos literalmente, pero no nos pueden decir nada porque explotamos en violencia. Hay otros que llevan infidelidad a sus casas, otros llevan maltratos y la lista podría seguir. Y a muchos papás les sucede como aquel que salió a buscar comida para los hijos de los profetas allá en 2 de Reyes capítulo 4 y halló en el monte algo como unas calabazas, ¿cómo se llaman? Comunes, silvestres, y lo confundió con algo comestible y las picó y las echó a la olla, y luego de cocinarlas se las dio para que lo comieran. Y cuando iban a comer los hijos de los profetas, ¿qué gritaron? Muerte en esa olla. Que hay papás que llevan muerte a su casa. ¿Sabe qué llevó Jesús a su casa? Dígalo fuerte, dígalo. Llevó vida, llevó a Jesús, el autor de la vida, no llevó la muerte, llevó vida y vida en abundancia. Déjeme decirle, si usted está emocionado con la palabra, lo felicito. Y si usted cree que llevar a Jesús a su casa es lo mejor, lo felicito. Pero déjeme enfatizarle que llevar a Jesús a casa, a la familia, nos presenta desafíos y retos. Por ejemplo, mire los 3 que tuvo que enfrentarse Jairo. El primer reto, la multitud. ¿Qué hace la multitud? Oprimían a Jesús. De entre la multitud sale una mujer que detiene a Jesús para que la sane. Y mientras está siendo atendida por Jesús, la hija de Jairo, ¿qué? Se murió. No siempre la multitud es lo mejor. No crea que porque hay 25,000 en el estadio, 5,000 por la tercera, 8,000 en el centro comercial Pepito Pérez, esa multitud encontró la felicidad. A veces lo único que hacen las multitudes, como en este caso, es impedirnos que Jesús llegue. Pero pastor, es que todos toman cerveza en mi trabajo. Pastor, todos mis compadres se levantan tomando aguardiente porque ellos emborrachan las amibas y las lombrices para que dejen pasar un día tranquilo. Mire, usted puede decir, las multitudes hacen eso. Jairo tuvo que considerar esa situación y en lugar de las multitudes ayudarle. A veces no es la multitud, a veces es alguien de tu propia familia que te presenta un desafío cuando quieres llevar a Jesús a tu casa. Mire lo que le dice uno de la misma familia, le dice: no molestes más al maestro. Tal vez su suegra dice: ¿para qué usted anda en esa iglesia? Mire, tanta rezadera, tanta vaina. ¿Y qué? Ahí está. A veces la propia familia tuya se convierte en un obstáculo para que no lleves a Jesús a tu familia que tanto lo necesita. Otro reto que Jairo tuvo que soportar en su intento de papá de llevarlo a Jesús a su casa, a su familia. Problemas que parecen ya no tener solución. ¿Cuáles fueron las palabras más duras, más dolorosas que escuchó Jairo? Tu hija se murió. Es decir, aquí no hay nada que hacer. Es que ese problema, ya ese muchacho creció torcido, ya ese problema que tenemos en familia, eso ya no tiene solución, vamos a morir así. Pero a pesar de la multitud, a pesar de su propia familia que le decía cosas, a pesar de los problemas que aparentemente no tenían solución,
contra todo y por encima de todo y a pesar de todo, Jairo llevó a Jesús a su casa, superó todo eso. El trabajo como papá que se había propuesto hacer, lo hizo, estaba hecho. Lo demás quedaba en las manos de Jesús. Él se preocupó de llevar a Cristo a su casa, el resto lo hizo el Señor. Termino diciéndole que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de muerte, y nuestros hijos viajan en ese tiempo en una travesía llena de riesgos, en un viaje lleno de peligros. Hoy usted no solamente tiene que cuidar a sus hijas, también tiene que cuidar a sus hijos. Usted no sabe si en el colegio donde estudia su hijo hay un depredador sexual, un abusador de menores, y uno anda así. Si usted está viviendo con un hombre o con una mujer que no es la mamá de sus hijos o el papá de sus hijos, usted anda prevenido. Y esto me hace acordar de la historia de un niño que viajaba solo en un avión. Todos los pasajeros, los 60 y pico de pasajeros, eran adultos y era un solo niño. Y el viaje fue muy accidentado en el sentido de que hubo mucha turbulencia, y los que hemos viajado en avión sabemos que cuando hay una turbulencia, hermano, nos arrepentimos de todas nuestras maldades y decimos: Diosito mío, perdóneme. Y eso empieza a moverse ese animal ahí, uno dice: ¿a qué hora se cae esto? Y el que iba al lado del niño notó que el niño iba todo tranquilo, y eso le llamó la atención. Y cuando ya era un viaje como de 5 horas de aquí a Nueva York, y entonces el adulto que va le pregunta: vea, niño, este viaje tan accidentado, con lleno de turbulencias, de tormentas, aparte de eso es de noche, salimos a las 9 de la noche a Bogotá y mire, estamos llegando de noche, y me he dado cuenta que vas en este viaje, en este avión tan tranquilo y sin miedo. ¿Y sabe qué le respondió el niño? ¿Por qué habré de tener miedo? ¿No ve que mi papá es el que va piloteando el avión? Póngase de pie. De esa manera se sienten nuestros hijos, nuestras hijas, cuando nuestra influencia sobre ellos es buena. Les damos seguridad, les damos tranquilidad. Por el contrario, cuando nuestra influencia sobre ellos es negativa, cuando llevamos muchas cosas a la casa que no es lo que debemos llevar, entonces nuestros hijos viven en el dolor, en la inseguridad, en el temor, en la desconfianza, en la tristeza. Si usted quiere ser un padre como Jairo, haga las 3 cosas que hizo Jairo. Tenga conciencia de familia. Su familia, mi familia, es lo más prioritario en nuestra vida. 2, sepa a dónde recurrir en medio de la crisis. Y 3, todos los días, cada día, lleve a Jesús a su casa. Lleve a Cristo a su casa. Que se le quede la lonchera, que se le queden las llaves, que se le queden los papeles, pero que no se le quede Jesús para ir a su casa. Incline su rostro, por favor.